Buenos días, aquí comienza el programa de los educadores en el departamento de Caldas, aula abierta, hoy con los diferentes análisis de los acuerdos firmados con el gobierno la semana inmediatamente anterior. Bienvenidos. Aquí está la primera parte del informe sindical a cargo de Wilson García Quiseno, presidente de Educal. Nos toca hacer una referencia a los elementos de la política de bienestar que se acordó con el Ministerio. Todos esos temas obviamente estaban en la cartilla que se le entregaron a los 340.000 educadores sobre el contenido del pliego. En materia de bienestar se aseguran unos recursos para los Juegos Nacionales del Magisterio y para las actividades culturales programadas, que sería ya el tercer encuentro cultural para el año del 2015. Las cuantías iniciales están definidas para los juegos en 2.500 millones de pesos y para el bienestar 1.000 millones de pesos para el primer año y 1.000 millones de pesos para el año siguiente, que sería 2015-2016. Aparece el reconocimiento de unos estímulos para los docentes que llevamos varios años en el grado 14 con especialización, con maestría o con doctorado, y que por el estancamiento, ya que es el grado tope, no recibíamos los incentivos o los beneficios del proceso de ascenso en el escalafón docente. Como allí no estaba, afortunadamente en la discusión con la Federación Colombiana de Educadores se consigue de que el artículo 148 del Plan Nacional de Desarrollo anterior, del gobierno anterior, se transcriba literalmente con comas y todo, y quedan asegurados los recursos entonces, no solamente para pagar esa actualización o reinscripción del escalafón docente, puesto que ya no está atada al presupuesto y no se requiere la disponibilidad presupuestal para los ascensos y reubicaciones de los docentes del 1278, ya que hay una sentencia de la Corte Constitucional en ese sentido, sino que el gobierno lo incluye en el plan de desarrollo, y incluido en el plan de desarrollo se convierte en un compromiso y además se garantizan los recursos para el pago de esas deudas respectivas. A los educadores docentes del 804 se les ha venido maltratando desde el momento en que se vincularon, se le pagan salarios que no corresponden al título que tienen, al de licenciado, al de especialista, al de magíster o al de doctor. Se acuerda de que será reglamentado la nivelación salarial de los docentes, bien sea con los salarios del 1278, del 2277, según el título que tengan los educadores, y esto no será por una sola vez, sino que será de manera permanente. Es ético para nosotros que el gobierno actúe con respeto al derecho fundamental de asociación y que se levantara el cese de actividades sin represalias, y efectivamente se levanta sin represalias, se levanta sin sanciones contra los educadores, se levanta sin descuentos contra los educadores, y nosotros, en correspondencia a ese hecho, nos acordamos recuperar las actividades y los procesos académico-pedagógicos que no se hayan visto a instancias del cese. No estamos hablando de días, sino de actividades dejadas de ver. Acordarnos con la Secretaría de Educación del departamento en el sentido de una circular que se expidiera para el tiempo de recuperación, quedando de la siguiente manera: los docentes se acuerdan con los rectores un plan de recuperación que no incluya vacaciones. Se hace una propuesta acordada entre rectores y maestros, tiene el aval del Consejo Académico, es refrendada por el Consejo Directivo y luego se socializa ante estudiantes y padres de familia y vale como acuerdo. Nosotros recomendamos a las subdirectivas que con los rectores les planteen que los chicos de primaria y preescolar estén media hora más con los docentes en las instituciones hasta que cumplan con los procesos que se dejaron de ver en el paro, que para secundaria y media los que tienen una sola jornada de pronto puedan recuperar 2 horas diarias, y que para los que tienen doble o triple jornada y no se puede recuperar entre semana porque no hay espacio, de pronto miren algunos sábados sin afectar a los docentes. Que hagan ustedes, y el que llegue en la Junta Directiva Educal lo respetará, y en ese sentido la Secretaría de Educación debe recibir en su correo la propuesta del plan institución educativa por institución educativa. Los derechos humanos también estuvieron incluidos en los acuerdos. Desde la Comisión de Derechos Humanos de Educal y el No Derechos Humanos del Eje Cafetero Antioquia y Chocó, siempre hemos mantenido la defensa de los derechos de los educadores y trabajadores del departamento de Caldas a través de la denuncia. Por eso, queremos hacer un llamado muy especial a todos los educadores del departamento de Caldas para que con cabeza fría y de manera analítica y crítica valoren los acuerdos que acaba de hacer la Federación Colombiana de Educadores en favor de todo mundo.
porque no es a través de los epítetos de descalificación, sino que por el contrario debemos rodear a la entidad, a la Federación Colombiana de Educadores y la CUN Nacional, de todo el apoyo que se merecen por las luchas que han dado ante el gobierno nacional. Hay que valorar dos hechos fundamentales. Uno, que en los momentos difíciles de crisis económica y fiscal que anuncian los gobiernos a través del modelo neoliberal, arrancarle al gobierno las cifras que se le arrancó para gratuidad de la educación, para los ascensos de los maestros del 1278, es una proeza, porque ustedes saben que esos lineamientos vienen de Fondo Monetario Internacional, de la Banca Mundial, de Fondo Interamericano de Desarrollo y hoy la OCDE. Entonces creemos y hacemos un llamado que en aras de mantener la unidad y los sindicatos en beneficio de todo el mundo, los llamamos a la unidad y al mayor respeto y entendimiento. Y que las luchas continúen. En el historial de las luchas del magisterio, vemos a través de los derechos humanos que son muchos los decretos que se han elaborado para defender la vida de los educadores y al día a día tenemos que seguir peleando por un decreto nuevo porque las administraciones no respetan lo allí estipulado. Y esos decretos que también se han conseguido de esas grandes luchas, como las que hoy han salido, han beneficiado y están beneficiando hoy en día al grueso de todos los maestros del 1278. Algo sobre la negociación del pliego. Para nosotros el acuerdo que logró FECODE con el Ministerio de Educación es muy importante y se tienen avances. En primer lugar, hay que reconocer que es un avance político muy significativo para los trabajadores, sobre todo para los trabajadores de la educación. Hace muchos años que el magisterio no tiene un paro de la magnitud como se dio en este momento. A través de este paro se hizo las denuncias de la real situación en que se encuentra la educación. No todos los niños tienen la posibilidad de estar en las escuelas, no tienen las mejores condiciones tanto a nivel de infraestructura, en cuanto a la cobertura del restaurante escolar, el paquete escolar, el transporte. Por lo tanto, también fueron exigencias del magisterio el bienestar estudiantil para que así se pueda garantizar una educación científica y de calidad. Igualmente se logró el acompañamiento de diversos sectores del país que entendieron que en realidad los maestros somos los profesionales menos reconocidos socialmente y por ende también menos remunerados. Por lo tanto, la invitación es que tanto los docentes, los administrativos, los directivos docentes estemos pendientes para el cumplimiento de estos acuerdos o de lo contrario pues estén prestos a nuevas convocatorias porque con el gobierno de Juan Manuel Santos y todos los de estos gobiernos neoliberales la educación cada vez está en peligro, una educación financiada totalmente por el Estado. Un paralelo entre los docentes del 1278 y del 2277. Unos argumentos para el debate en el marco de luchar si paga y un comparativo entre el 2277 y 1278 en los avances. El docente es 1278, aumento salarial de 18.5% durante los años 2008, 2009 y 2010, con efectos prestacionales. Una sola evaluación anual de desempeño, un incentivo salarial del 15 y 30% en el año 2013 para quienes con maestrías y doctorados no habían podido ascender o reubicarse por la tramposa evaluación de competencias con efectos prestacionales. Un nuevo mecanismo de ascenso y reubicación sin evaluaciones ni sancionatorias ni punitivas. Una nivelación salarial del 12% y un aumento salarial para el 2015 del 4.66% más el punto adicional del inicio de la nivelación salarial, o sea, un 5.66%. Los docentes del 2277 del grado 14 culminan su carrera en el grado 14, que es el grado tope, y su salario es el mismo hasta su retiro. Los reajustes salariales durante muchos años fueron ponderados, o sea que entre más alto el salario, menos incremento salarial. Esto bajó ostensiblemente los salarios. El decreto, desde 1979 que se gana este régimen a la fecha, es la primera vez
que se negocia un estímulo para el 2277 que consiste en una bonificación por una sola vez al año. Y como ejemplo, en el 2010 sería de 286.444 pesos. Un aumento salarial del 4.46% más el punto adicional que sería 5.66% y obviamente la nivelación salarial del 12%. Entonces queda como conclusión que quedó despejado el camino para los ascensos y reubicaciones de los maestros que tenían congelados estos, que eran alrededor de 80.000. Y hay una pregunta: ¿quiénes con argumentos serios se oponen a estas conclusiones? ¿Y quiénes con justeza y objetividad en el análisis pueden decir que en vez de avanzar retrocedimos? Los salarios, punto vital en los acuerdos. Es que fue un buen acuerdo y que hay avances para el magisterio en todos los aspectos. En la nivelación salarial, por ejemplo, llamo a que se haga el siguiente análisis, que en el 2019, que está a la vuelta de la esquina, se mire a cómo están los salarios, cuánto está ganando cada quien según su grado, y que a eso se le saque el 12% para que se mire cuánto se estuviera ganando de no haber sido por el acuerdo de 2015. No es lo mismo, por ejemplo, que a uno le liquiden la pensión con 2.800.000 a que se la liquiden, por ejemplo, con 2.300.000. Ahí en lo de la nivelación salarial hay avances indiscutibles. En lo del ascenso para los docentes del 1278, ese 80% que nunca ha podido ascender, tiene el camino expedito ahora sí para poder hacerlo, y por esa vía va a haber pues mejorado sus salarios. De los 47 billones que vale este acuerdo, unos 30 billones sería solo para lo del ascenso de los del 1278, que ahora sí van a poder ascender y reubicarse. Y hay avances indudables en lo de la gratuidad, en lo de la infraestructura. Es sino mirar el plan de desarrollo y ver los dineros que el gobierno tuvo que meter ahí en el plan de desarrollo, los presupuestos que tuvo que insertar en el plan de desarrollo, repito, para gratuidad, para laboratorios, para construcciones, para todas estas actividades. Sí, pues en lo de salud, que ya va a ser el FOMAC quien directamente va a actuar, y hay mecanismos más expeditos para las sanciones por el incumplimiento de los contratos. En síntesis, considero que hay avances indudables para el grueso del magisterio colombiano. La salud también tuvo su espacio en esta negociación. Bueno, son muchos los comentarios que han surgido al interior del magisterio y de la opinión pública en general, que hacen referencia al tema del paro que acaba de terminar o que acaba de llevar a cabo el magisterio en procura de unas reivindicaciones justas que le solicitaba el gobierno y fruto de eso un proceso de negociación. Entendemos a los docentes que están inconformes con esto, con este acuerdo, pero también tenemos que decirles que el acuerdo hay que revisarlo con suficiencia de detalles y con la mayor calma del mundo, porque no es bajo la euforia del gobierno, porque es el mismo gobierno que salió a desinformar y a decir que no se había logrado nada. En términos generales, yo le puedo hacer un balance muy positivo a este acuerdo e invitar a los docentes del 1278 a que hagan exactamente lo mismo, porque hubo avances sustanciales. Se cambia una evaluación fiscal de competencias que impedía el ascenso a los educadores, se cambia por una evaluación diagnóstica formativa que en el transcurso del programa han podido conocer en qué consiste cada una de las dos y la diferencia que entre ellas existe. Este primer acuerdo garantiza que los educadores que tenían un obstáculo para ascender puedan ascender sin ningún tipo de dificultad. En el tema de salud, tenemos que plantear que allí también se presentaron avances. Hoy en día, la contratación del servicio de salud para los docentes y sus familias se hace de manera unilateral por el gobierno nacional, y es el consejo directivo quien define la contratación. Se cambia el sistema de contratación y se va a tener
a la mano las veedurías que van a ser en últimas quienes van a garantizar que este servicio se preste. Y se va a cambiar el sistema de contratación, toda vez que va a ser en pleno el Consejo Directivo, donde los maestros tenemos representación, quienes vamos a tener la posibilidad de buscar una nueva forma de contratación que satisfaga al magisterio y a sus familias. Algunas conclusiones de este paro. Para hacer un análisis serio, responsable de los resultados del paro que acaba de terminar, no podemos tomar un solo aspecto, el análisis se tiene que hacer global. Lo primero que tenemos que decir es que hay que leer el pliego, conocer bien el pliego para poder analizar conjuntamente con el acta de acuerdo que se firmó en el momento de levantar el paro. Uno. Dos, no podemos hacer un análisis exclusivamente de la situación económica, de los incrementos de la nivelación salarial o de los incentivos de los maestros del grado 14 del 2277, etcétera, etcétera. Tenemos que mirar otros aspectos, como qué se logró, qué avance se tuvo en la pelea por la eliminación de la evaluación de competencias para efectos de ascenso de los maestros. ¿Qué logramos? O si perdimos realmente algunas cosas en este sentido. Nosotros creemos que se logró avanzar, ya no hay la evaluación escrita, hay otro tipo de evaluación. Y además lo de salud. En el plan de desarrollo se incrementaron los recursos para infraestructura, dotación, restaurante escolar y demás. Ese es un análisis que se tiene que hacer global. Y lo segundo que tenemos que decir nosotros es que nosotros llevamos 50 años de lucha. Educal, FECODE llevan 50 años y no hemos dejado de luchar, de lograr conquistas y de pelear por nuevas conquistas. Esto, ¿qué nos dice? Que la revolución no se acababa con el paro que acaba de terminar, que las luchas continúan. Vendrán nuevas luchas para seguir logrando nuevas conquistas para el magisterio colombiano. Una reseña histórica de la lucha del magisterio en Colombia. La historia de la conquista de los derechos de los trabajadores se encuentra enmarcada en constantes sacrificios, en constantes huelgas. Desde el año 1958, cuando se crearon las primeras organizaciones sindicales que dieron origen en el año 1959 a la Federación Colombiana de Educadores FECODE, fue una constante lucha, pero desde ese mismo 1959 se dio inicio a la profesionalización de la educación y del trabajo de los educadores. Fue tan solo 20 años después de luchas, de constantes batallas de carácter jurídico, de huelgas, que se consolidó ese anhelo de la profesionalización docente con la expedición del Estatuto 2277. El decreto 1278 es producto de una derrota al magisterio colombiano después de arduas peleas por defender las conquistas. FECODE ha estado a lo largo de la historia del país, estuvo en el tema del Frente Nacional, en su oposición, estuvo en la construcción de la Constitución Política de 1991, donde se logró incluir un articulado importante y después de eso vino la contrarreforma educativa. Por eso creemos que los 4 puntos que fueron negociados por la Federación son beneficiosos para los trabajadores de este sector. Más de los acuerdos de FECODE y el gobierno. El pliego de peticiones por el que venía luchando el magisterio colombiano no solo contiene aspectos reivindicativos para el gremio docente, sino reivindicaciones para la comunidad educativa, es decir, contenido gremial y contenido político. En el Plan Nacional de Desarrollo hemos logrado que se inserte una política que permita garantizar el derecho a la educación en condiciones dignas para los niños y jóvenes colombianos.
pero desde luego no lo hemos logrado todo, porque esta es una lucha del pasado, del presente y del futuro. Los maestros siempre hemos estado en la calle luchando por este tipo de reivindicaciones. En esta oportunidad logramos que en el Plan Nacional de Desarrollo queden consignadas unas políticas para que se siga garantizando y en mejores condiciones la gratuidad de la educación, para que se aseguren recursos que permitan no solo ampliar la cobertura para garantizar los beneficios estudiantiles, sino mejorarla en términos de más recursos para el restaurante escolar, para el transporte escolar y un punto muy importante, para la infraestructura que está en una situación supremamente grave. Sin lugar a dudas, no todos lo hemos alcanzado. Luchamos porque se implemente el preescolar como un ciclo completo de la educación formal y encontramos un rotundo rechazo del gobierno. Sin embargo, no importa, miramos el pliego integralmente, seguimos defendiendo las reivindicaciones de los educadores y de las comunidades conjuntamente con los maestros, porque esto no se hace de manera aislada, esto se hace con los maestros del 1278, con los provisionales, con los etnoeducadores, con los del 2277, los padres de familia y los estudiantes y los sectores sociales y populares para seguir defendiendo los derechos del gremio y la defensa de la educación pública para el pueblo colombiano. Óscar Arturo Orozco de la CUT también hizo su análisis de esta lucha del magisterio. Nunca como hoy la Central Unitaria de Trabajadores reconoce la capacidad de movilización que tuvo el magisterio en el marco de su pliego único nacional y como una organización que acompañó el petitorio de los trabajadores estatales que lograron también un importante acuerdo la semana que termina, que nos parece nos da la oportunidad de avanzar hacia procesos futuros de negociación más consolidados. Los términos del acuerdo han tenido muchas miradas y se han hecho muchos planteamientos frente a él. Yo creo que la lucha no termina, el magisterio tiene que entender, los compañeros del 1278, los del estatuto docente anterior, que solo unificados podemos sacar este proceso adelante, que hay que seguir luchando, que tenemos que mantener los niveles de respaldo y acompañamiento a la organización sindical que tiene el magisterio colombiano. Esa es la importancia tal vez y la enseñanza más grande que nosotros recogemos de la lucha. Los maestros que estuvieron aquí en la Plaza de Bolívar, los que se movilizaron, los que acompañaron en los colegios, los que participaron, independientemente de la sensación de que se hubiera podido conseguir, del alza en la movilización que venía teniendo fundamentalmente el magisterio, lo que hay que entender es que levantado el proceso se mantiene una organización fuerte con reconocimiento que tiene clara la película, pero hay un debate de fondo, la calidad de la educación, por la que hay que seguir trabajando. Compromiso fundamentalmente de todos, es un tema en el que espera la Central Unitaria siga contando con el acompañamiento de padres de familia, de estudiantes, de profesores, fundamentalmente alrededor de su organización sindical. Aquí está la segunda parte del informe sindical a cargo de John Alexander Gómez, secretario general de Educal. La Junta Nacional realizada el pasado 6 de mayo hasta la madrugada del 7 tomó la decisión de respaldar la propuesta de documento de acuerdos que se pretendía firmar con el gobierno nacional. Fundamentalmente esta decisión tiene que ver con que los elementos esbozados en este acuerdo representan un avance frente a la condición que se tenía en el magisterio y obviamente porque representaba cada uno de los puntos que planteamos en el pliego de peticiones presentado el pasado 26 de febrero. Podemos decir que frente a los 5 puntos centrales en general hubo acuerdos en cada uno de ellos. El primer acuerdo al que se logra llegar es en el terreno del tema del ascenso y reubicación salarial de los maestros del 1278,
Aquí hay un avance en cuanto a que se elimina la evaluación de competencias y se establece un modelo transitorio para el tema del ascenso y la reubicación a través de una evaluación diagnóstica formativa, como fue aprobado en la Asamblea Nacional de FECODE, que efectivamente la evaluación debía tener este carácter. El primer grupo que se presentará es el grueso de compañeros que no hemos podido ascender o ser reubicados desde el 2005 hasta la fecha. Tendrán que presentarse la tercera semana de septiembre. Estamos hablando de un grupo de alrededor de 50.000 maestros que no han tenido movilidad en el escalafón, y el mecanismo que se empleará será entregar un video de una clase. Habrá que, obviamente, en el proceso de reglamentación establecer el protocolo tanto para los docentes como para los directivos y los orientadores escolares del 1278, cuál es la forma y cuáles son los elementos que se mirarían en este video, quién sería entregado a pares, es decir, docentes que tengan esa misma función, y allí entonces entraría a mirar según el protocolo unas particularidades de estos videos. Dado el caso de que un docente no aprobara la evaluación a través del video, entonces se entraría a vincular a un curso de capacitación que debe ser ofrecido desde la propuesta que se plantea por parte de FECODE por universidades públicas encabezadas por la Universidad Pedagógica Nacional y en la Universidad del Valle, la Universidad de Antioquia, quienes incluso están en la asesoría de este proceso de cómo realizar la evaluación diagnóstica formativa. Igualmente, el Centro de Estudios e Investigaciones Docentes de FECODE a nivel nacional está construyendo la propuesta de protocolo para este proceso de evaluación. Finalmente, entonces, al culminar el curso de capacitación, inmediatamente sería ascendido o reubicado los docentes pues, que no han podido hacerlo durante estos 10 años de vinculación. Un segundo mecanismo es para aquellos compañeros que ya han tenido movilidad en el escalafón. Igualmente se emplea este tipo de evaluación diagnóstica formativa en caso de que el maestro no apruebe en un momento dado esta evaluación. Podrá presentarse pues nuevamente el mismo año o en el siguiente año según las convocatorias que se hagan a este tipo de evaluaciones, y podrá de esta manera pues ascender o ser reubicado. Creemos que es un logro importante porque finalmente el gobierno nacional pretendía imponer 6 criterios para el tema del ascenso y la reubicación, y en este proceso logramos que básicamente sea este tipo de evaluación diagnóstica formativa, e igualmente pues obviamente el título en caso de ser ascenso debe tenerse para ese caso. Recuerden que nos pueden seguir por la página web www.educal.com.co, también en Facebook Educadores Unidos de Caldas y en Twitter @Sindicato Educal. Mientras tanto, feliz comienzo de semana.